Hola, bienvenido. Observa las siguientes tarjetas y escribe en tu cuaderno el nombre de los cuentos a los que éstas representan. Hola chicos, sean bienvenidos a una sesión más. Yo soy la profesora Arena y el día de hoy vamos a trabajar el tema de el cuento. Para esto, yo quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Sabes qué es un cuento? ¿Conoces las partes de un cuento? ¿Sabes qué es un personaje? ¿Qué cuentos conoces? ¿Cuál es tu cuento favorito? Recuerda escribir en los comentarios de este video cuál es tu cuento favorito. ¿Qué aprenderás en esta sesión? Aprenderás lo siguiente. Escribirás textos narrativos sencillos, es decir, el cuento, a partir de tu imaginación con imágenes y texto. Conocerás las características de un cuento para planear la escritura de uno. Y por último, definirás la anécdota de tu cuento, así como la función de los dibujos y sus palabras. Es importante que recuerdes que un cuento pertenece a la clasificación de textos narrativos. Ahora bien, ¿qué es un cuento? Un cuento es una narración o relato breve de carácter ficticio o real, ¿vale? Hay diferentes tipos de cuentos. Uno puede ser de desamor, de amor, de ciencia ficción y o de terror. ¿Cuáles son las partes de un cuento? Las partes de un cuento son tres. Recuérdalo. La número 1 es el inicio. Aquí es donde comienza la historia y en donde el lector tiene el primer acercamiento con los personajes. En esta parte se usan frases como había una vez, érase una vez. La segunda parte de un cuento es el desarrollo. Aquí nos presentan los problemas a los que se van a enfrentar los personajes. Aquí usamos frases como un día, entonces. Y por último viene el fin. En el fin es donde conocemos las soluciones para poder terminar con aquellos problemas a los que se enfrentaban los personajes. Y recuerden que no siempre hay finales felices, ¿ok? Los cuentos pueden tener un final feliz o no. Conozcamos algunos elementos de un cuento. Como número 1 tenemos al autor. ¿Quién es el autor? El autor es el que se encarga de escribir las palabras, es decir, redactar o hacer la narración de nuestra historia. Como número 2 tenemos a el ilustrador. ¿Quién es el ilustrador? Por supuesto, el que dibuja las ilustraciones. ¿Qué es el escenario? El escenario es dónde y cuándo ocurre el cuento, es decir, dónde se desarrollan todas esas acciones que involucran a los personajes. Muy bien, el siguiente. Los personajes son las estrellas del cuento. Recuerden que en los personajes tenemos dos clasificaciones. Uno de ellos es aquel al que conocemos como protagonista. Él es el personaje principal de nuestro relato o nuestro cuento, ¿vale? Y por supuesto tenemos al oponente del protagonista, que es aquel que se llama antagonista. Y él se encarga de poner ciertos obstáculos a los objetivos del personaje principal. Otro elemento es el problema. Este es de donde viene el conflicto del personaje principal. Y por último tenemos a la solución. Aquí nos dicen las acciones que llevaron a resolver el problema. Algunos ejemplos de cuentos son Los tres cerditos, Blancanieves y los siete enanitos y por último, Caperucita Roja. ¿Has leído alguno? La historia de la pulga y el mono, escrita por Ursula Wolf. Érase una vez una pulga que picó a un mono en la barriga. Entonces el mono se golpeó con la mano en la barriga con tanto ímpetu que sonó un gran estruendo. Pero la pulga ya le había saltado al hombro. Entonces el mono se mordió el hombro. Y tanto se mordió que después tenía la boca llena de pelos.
pero la pulga ya le había saltado a la espalda. El mono quiso cogerla, dando vueltas alrededor de sí mismo, hasta que se mareó. Pero la pulga había saltado un poco más hacia arriba, gateando por el trasero del mono. Este se sentó rápidamente en el suelo, se echó a reír y pensó, ¡ahora la he cogido! Pero entonces la pulga picó al mono desde abajo. El mono se levantó de un salto, pegándose con las manos en su propio trasero, cada vez más rápido y más fuerte. Pero la pulga ya le había saltado a la cabeza. Sentada allá arriba miraba cómo el mono se pegaba a sí mismo. Es momento de que identifiquemos las partes de este cuento. Bien, inicia con la frase érase una vez. Aquí podemos observar el inicio del cuento. ¿Por qué? Porque nos marcan el tiempo y el lugar de donde sucedieron las acciones. Y por supuesto nos mencionan a los personajes. Leamos. Érase una vez una pulga que picó a un mono en la barriga. ¿Vale? Sabemos que el problema es que la pulga picó al mono y posteriormente nos comienzan a explicar qué pasó con el mono y la pulga, ¿ok? Ese sería el desarrollo, porque nos cuenta cómo está el mono intentando solucionar su problema. Y finalmente terminamos con la acción que comete la pulga al saltar arriba en la cabeza del mono. Ahora es momento de hablar de las ilustraciones en un cuento. Las ilustraciones en un cuento siempre van relacionadas con algún suceso de nuestra historia, ¿ok? En esa ilustración podemos observar a un mono arriba de un árbol rascándose la cabeza y alrededor de él hay pulgas. Así que nos están representando la idea del cuento. ¿Por qué es importante el uso de imágenes o ilustraciones en un cuento? Porque estas nos ayudan a entender con mayor facilidad la idea del cuento y por supuesto también son útiles para ejemplificar los momentos más importantes de nuestra historia. Así que no olviden agregar ilustraciones en un cuento. Es momento de que respondas las siguientes preguntas en tu cuaderno de la asignatura. Número 1. ¿Qué tipo de texto es un cuento? Número 2. ¿Por qué el mono se movía del lugar y se golpeaba a sí mismo? Número 3. ¿Qué le hizo la pulga al mono? Y por último, número 4. ¿Cuál es el final del cuento? ¿Cómo escribir un cuento? Bien, para el principio o el inicio, podemos iniciar presentando a nuestros personajes, ya sea en un lugar, es decir, mencionando dónde va a comenzar nuestra historia y el tiempo, cuándo, ¿vale? Podemos retomar algunos de estos dos elementos, ya sea el lugar o el tiempo. Ok, ¿qué palabras vamos a usar? Podemos usar frases como había una vez, érase una vez o en un lejano país. Para el nudo, la trama o también conocido como el desenlace, nos basaremos en la pregunta ¿qué ocurre? Aquí tú contarás lo que están viviendo tus personajes o los problemas, también los líos en los que se metieron. Y podemos usar frases como un día, una noche, entonces. Y por último tenemos el final o el desenlace. Aquí retomamos la pregunta ¿cómo acaba? Podemos explicar alguna de las aventuras de nuestros personajes o cómo fue que solucionaron sus problemas. Y usamos frases como y al final, así fue como. Finalmente, podemos ocupar frases para concluir con nuestra historia. Algunas de ellas son y colorín colorado, este cuento se ha acabado. O y colorín colorete, por la chimenea se escapó un cohete. Recuerda la importancia de usar ilustraciones o imágenes en un cuento.
Como tarea, tendrás que realizar las siguientes actividades. La número 1 es, tendrás que escribir un cuento, ya sea escrito por ti mismo o retomando uno que ya existe, ¿vale? Si retomas algún cuento, tendrás que modificarlo. Ok, en cuanto hayas escrito tu cuento, me vas a enviar una fotografía y posteriormente yo te la reenviaré con las correcciones pertinentes. Después de que te haya hecho las observaciones, debes realizar las correcciones y por último, ilustrar tu cuento. Después tendrás que elegir de los siguientes 4 cuentos solo uno, para después contestar la hoja llamada el cuento, ¿vale? Es la siguiente. Estos son los siguientes: Caperucita Roja, Ricitos de Oro, Hansel y Gretel o La Ratita Presumida. Si existe alguna duda, mándame un mensaje. Soy la profesora Adriana y nos vemos hasta la próxima. Bye.